Bienvenidos a Pollito Papá. Todos aprendimos de todos. ¡Pollito Papá! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora nos encontramos en el quinto programa, en su podcast, Proyecto Papá. Hoy vamos a platicar de un tema de interés quizá en los papás primerizos, que es como mayores dudas se pueden llegar a generar. Digo, en todos los papás yo creo que hay siempre dudas, pero bueno, este primer acercamiento a la parte médica del bebé, creo que es importante tenerlo preciso. Y bueno, yo creo que un buen neonatólogo, pediatra, creo que vamos a platicar un poquito de estos dos términos que seguramente alguno de ellos no es tan común escucharlo, pero vamos a aprender de él, ¿no? Primero, antes de presentar, quiero dar como este preámbulo de mi invitado. El día de hoy nos acompaña aquel héroe sin capa, la verdad se lo digo de todo corazón. Vamos a platicar un poquito también de la dinámica que tuvimos con Santi y por qué sucedió, para que también puedan entender este tipo de situaciones en sus primeros segundos de nacido, ¿no? También para mí es muy importante él porque fue uno de los iniciadores en mi proceso de padre y un guía, ¿no? O sea, de saber cómo hacer las cosas, qué es lo que está haciendo correctamente, por dónde ir. La verdad es que siempre tomarse de un especialista y un profesional siempre fue importante, ¿no? Y a su vez, bueno, si lo ven, él es joven, ¿no? También es otra de las dinámicas que vamos a abordar el día de hoy. Siempre buscamos, o bueno, la tendencia de las generaciones siempre es como el médico, y digo, sin afán de ofender, ni mucho menos, siempre el médico mayor siempre es como que tiene mayor experiencia, te da más confiabilidad, ¿no? Sin embargo, en lo personal funcionó como en esa situación de la misma edad, jóvenes, es hablar el mismo idioma, ¿no? Y saber de qué manera dirigirte y compartir el conocimiento. Y bueno, pues él es Carlos Alberto Ballesteros Goiri. Él es el pediatra y neonatólogo de Santi. Hola, Charlie. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes compartiendo ya este proyecto que se venía ya cocinando, se venía preparando desde antes de la pandemia. Y bueno, pues estamos aquí con mucho gusto, con muchas ganas de poder apoyar en aquellos papás que tienen muchas dudas, muchas preguntas. Lo personal, mi esposa y yo aún no tenemos la oportunidad de ser papás. Estamos ahí como que viendo qué onda. Pero es papá de muchísimos pequeñitos. Exacto, siempre es lo que le digo. No tengo hijos propios todavía, le digo, pero tengo muchos postizos, ¿no? Y es muy bonito poder participar y poder ayudar a esos pequeñitos desde el momento en que llegan al mundo. Y de ahí seguir viendo el crecimiento y los ves cuando nacen, chiquitos, indefensos. Y a los 3 años, como Santiago, los ves que entran corriendo al consultorio, ¿no? Entonces es una bendición muy, muy bonita, muy padre, ¿no? Bueno, platicamos, ¿por qué le digo Charlie? La verdad es que a mí esta dinámica, digo, siempre lo conocí como el doctor Carlos, pero desde que Santi ya tiene como esta conciencia mayor de saber con quién va, a dónde se dirige, para mí era importante que generara este tipo de confianza y amistad, ¿no? Incluso les comparto, ¿no? Por ahí los Reyes Magos le trajeron su kit de médico, ¿no? Y juega literal y hasta la fecha sigue jugando al ser el doctor Charlie. Perfecto. ¿No? Entonces, la verdad es que he sido un parteaguas dentro de esta familia y bueno, me gustaría que compartieras o que nos compartieras aquellos que no conocen el término de neonatología, dónde nace o por qué es neonatólogo, cuál es la diferencia entre pediatra, neonatólogo y qué tan importante es en este proceso inicial desde el parto, vaya. Sí, mira, la neonatología como tal es una subespecialidad médica que se deriva de la pediatría. Nosotros para poder titularnos y obtener una cédula como neonatólogos debemos determinar primero la residencia o la especialidad médica en pediatría general. Estos son 3 años de formación en hospital. Posteriormente hay muchas ramas de la pediatría. Existe el cardiólogo pediatra, el nefrólogo pediatra, el intensivista pediatra, que es el que ve terapia intensiva de niños grandes. Y esta rama de la neonatología surge de la necesidad de la atención a los bebés recién nacidos
prematuros y extremadamente graves. De hecho, hay cursos de alta especialidad todavía en terapia intensiva neonatal, ¿no? Que es un año más. Entonces, los neonatólogos, pues básicamente a lo que nos dedicamos es a los bebés. Es a los bebés y por bebé me refiero desde el bebé sano, el bebé que llega a término, 38, 37 semanas para arriba. Pero la acción más importante que tenemos es en el manejo de los bebés menores de 37 semanas, que son los bebés prematuros, ¿no? Entonces, el manejo de niños de 28, 27 semanas, 600, 700 gramos al nacimiento, que son pequeñitos que todavía no están listos para llegar al mundo, que de alguna manera, pues nosotros con el trabajo de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Y no quiero dejar de atrás enfermeras, los servicios de terapia intensiva, residentes que nos apoyan y demás. Tratamos de ayudar a que ese tiempo que les ha faltado de estar adentro de la pancita de su mamá, pues de alguna manera lo podamos suplir lo mejor que se pueda en nuestras unidades de terapia intensiva, ¿no? Entonces es una parte importante porque con la tecnología que hay actualmente, cada vez sobreviven niños más chiquitos. Claro. Entonces, nuestro trabajo y nuestra actividad, nuestra más puntual es ayudar a que esos niños logren el desarrollo que les falta, pero lo más importante, sin secuelas o con las menos secuelas posibles, para que les podamos brindar una oportunidad de llevar una vida normal. Entonces, ahí es el punto donde la neonatología nos llama, ¿no? Es a lo que nos dedicamos nosotros. Excelente, la verdad es que cuando te conocí, digo, lo tengo bien claro el día que lo conocí, ¿no? Fue cuando Nash estaba ya en el quirófano, yo ya había iniciado, ¿no? Y por ahí nos cruzamos en el vestidor para cambiarnos y poder estar dentro del quirófano y estar conociendo a Santi también de la mano de Nash, ¿no? Y bueno, por ahí lo conocí, nos platicamos un poquito, te vienes para acá. La intención por ahí era una playera, unos para poder... Sí, el apego inmediato. Exactamente, entonces justamente por ahí quiero ir, ¿no? O sea, claro. Quiero que me platiques un poquito cómo es tu papel o qué es tu papel desde el momento en que la ginecóloga, o en su defecto, en algún momento partera, extrae el bebé. ¿Con dónde inicia tu tarea ahí? Nuestra tarea empieza desde antes de que nace el bebé. Debemos de estar enterados de todos los antecedentes y factores de riesgo. Okay. Los manuales de reanimación neonatal. Reanimación es la atención primaria inicial del recién nacido, el primeros segundos, minutos de vida. Nos dice que siempre debemos de tener prevención y es algo bien importante. Al lugar donde nosotros llegamos a recibir a un pequeño que va a llegar al mundo, siempre debemos de asegurarnos de tener las condiciones suficientes, necesarias, para poder brindar una adecuada transición. ¿A qué le llamamos transición? De estar adentro de la pancita, salir de la pancita y empezar ya a valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, desde ese momento nosotros ya empezamos nuestro trabajo. Revisar que todo nuestro equipo esté correcto, que esté funcionando. Si bien la mayoría, afortunadamente, de los nacimientos que llegan a término no tienen mayor problema, pero debemos estar preparados para ese pequeño porcentaje que está descrito, que puede llegar a tener un problema. Y ahorita vamos a platicar de la situación de Santiago, que esa es la parte principal, ¿no? Ahí es donde empieza nuestro trabajo. Prever lo que podamos encontrar más adelante, para que cuando se presente la situación, si es que se llega a dar, actuemos de inmediato. Los primeros 30 segundos de vida de un recién nacido, el primer minuto de vida, ese minuto de oro, es súper importante para la vida de ese bebé, porque de las acciones que nosotros hagamos, va a depender mucho el futuro y el desarrollo, que también ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que tenga ese pequeño. ¿Por qué? Porque son los primeros minutos de oxigenación, es cuando el bebé deja de respirar a través de la placenta, a través del cordoncito umbilical. En el momento en el que nace el bebé suelta un grito enorme. Siempre les digo a los papás, no se preocupen, no es porque le duela algo, es porque empieza a respirar. Entonces al momento de que empieza a llorar y empieza a gritar fuerte es porque sus pulmoncitos comienzan a llenarse de aire y ahora sí, a hacer su chamba solito, a respirar por sí mismo. En esos primeros segundos es donde nosotros debemos de tomar decisiones. Los primeros 30 segundos debemos de saber ya qué es lo que tenemos que ofrecer a ese bebé para ayudar a tener una buena transición. Entonces desde ese primer minuto de vida ya nosotros entramos
en acción para encaminar a estos muchachos. Digamos entonces que lo ideal es esta parte que mencionabas, ¿no? Que pegue el grito, o sea, que la primera bocanada de aire y pegue el grito sería como lo óptimo, ¿no? Sí. En el caso de Santiago, la verdad fue un momento, o sea, sí compartirles que fue un momento de desesperación y frustración porque definitivamente no escuchamos el llanto, ni el grito, ni nada, ¿no? O sea, literalmente recuerdo como Nash me apretó la mano y me dijo, qué pasa, ¿no? Y inmediatamente te vi como abordaste a Santiago, lo llevaste y lo empezaste a reanimar. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué fue? Bien, mira, ahí ya, al momento en que nace el bebé, es un momento en el que sale del útero, empieza a llorar. Nosotros le llamamos un recién nacido vigoroso. Vigoroso significa que el bebé esté llorando, tenga un buen tono muscular, o sea, que esté moviendo sus manitas, sus piernitas, que se encoja, que esté llorando y que poco a poquito la coloración vaya cambiando. Eso se va viendo en los primeros 5 minutos. Pero de entrada es el llanto que sea un llanto vigoroso, fuerte, y que el bebé adopte un buen tono muscular, una buena postura, ¿sale? Si esas condiciones se dan en los primeros segundos, nosotros podemos dar oportunidad a lo que es el apego inmediato, que ahorita lo menciono, pero que ahorita lo comentamos un poquito más adelante, más a detalle, porque desde ahí también empezamos ya con las intervenciones de neurodesarrollo, ¿vale? Okay. Damos oportunidad, pinzamiento tardío del cordón. En el caso de Santiago, en el momento en que sale de la pancita de mamá, es un bebé que no llora, que está flácido, que está aguadito. Entonces, desde ese momento nosotros identificamos que hay una situación de riesgo. Esto nos da la pauta de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que privar el beneficio del apego inmediato, pero porque tenemos una situación que se debe de atender primero. Le pasan a Santiago, inmediatamente, sin decir más ni menos, lo llevamos a la cuna de calor radiante, comenzamos a hacer estimulación, que eso se hace en los primeros 30 segundos de vida, le llamamos pasos iniciales. Hacemos una valoración rapidísima, segundos, 6 segundos, respiro, llora, no está respirando, entonces iniciamos a ayudar con una bolsita y una mascarita, un ambú, se llama un ambú, es la marca, una bolsa autoinflable, a iniciar a dar presión positiva a esos pulmoncitos para ayudar a que se expandan. Con Santiago lo que hicimos fue, vimos que no lloraba, lo pasamos y a los 30 segundos estábamos empezando a dar ventilación. ¿Y eso que no lloraba es literalmente no tenía signos vitales? Sí tenía signos vitales, pero en los niños es muy importante la respiración. Okay. ¿Vale? Su frecuencia cardíaca se mantenía arriba de 60 latidos por minuto, lo normal es que esté por arriba de 100, pero el bebé al privarse de oxígeno en esos primeros segundos, suspende. Su frecuencia cardíaca disminuye, que es lo que no debemos permitir. Por eso la acción debe ser inmediata, ¿sale? Entonces con Santi empezamos a dar ventilación, ese corazoncito como matraquita empezó luego tuc, 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 35-40 segundos, porque también debemos de estar pendientes del reloj. Ya teníamos una buena frecuencia cardíaca y Santiago ni terminando el primer ciclo, que es el minuto de vida, empezó a dar de gritos, patalear y llorar. Sí. Parece una eternidad, sí. Dije, parecen horas, pero realmente es una situación, un manejo rápido, es un manejo inmediato que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, para esto pues ya los años te van dando un poquito de experiencia y los diferentes tipos de certificaciones que vas. Ahí hablabas también de una calificación. Platícame de esa calificación de los recién nacidos. Esa calificación es bien importante y es algo que a los papás, a las mamás les preocupa mucho y no es menos. Esa calificación se llama APGAR. El APGAR es una calificación, se llama APGAR porque la doctora que la definió, Cristina APGAR. Entonces, esta calificación es una escala pronóstica que nosotros valoramos en el primer minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Y es una calificación o una valoración que nos ayuda a, digamos, de alguna manera pronosticar o de alguna manera a dar una calificación, mala la redundancia, de qué tan bien se está adaptando ese bebé, ¿no? Entonces nos valora varios aspectos, como es la frecuencia cardíaca, debe estar entre los rangos normales, se da por puntajes, 0 es malo, por así decirlo, que va dentro de un rango, 1 es más o menos y 2 es bueno, ¿no? Entonces valoramos esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, que es la posición que adopta el bebé, la irritabilidad refleja, que es que se esté moviendo, que esté respondiendo a los estímulos, y la coloración, ¿sale? Entonces,
Esa calificación la damos al minuto, que nos habla de la adaptación del bebé en ese primer minuto, y hacemos una revaloración a los 5 minutos. Por ahí las mamás, los papás me dicen, ¿qué calificación tuvo bebé? Y dicen, tuvo 8.9, tuvo 9.9. No, no es una calificación, son 2 calificaciones que se dan al minuto y a los 5 minutos, ¿no? Okay. Entonces, generalmente un bebé que tiene una buena transición, encontramos calificaciones 8.9, 9.9, que nos habla de que el pequeño desde el primer minuto hasta el minuto 5 de vida está logrando una buena adaptación. Respiración bien, colorcito bien, tono muscular bien, frecuencia cardíaca bien, son las condiciones que nosotros buscamos en todos los bebés que recibimos. Eso significa la famosa calificación al nacimiento, ¿no? Ese famoso 9.9 que dicen las mamis, no. Sí, la verdad es que ese numerito era como muy clave, ¿no? O sea, porque también, mi hermano ya había tenido su primer hijo, mi cuñada de igual manera, y era como que sí, la calificación, entonces también era así como que siempre te pasan ese dato de cuál es la calificación y todo, pero pues al final sin saberlo, pero pues al final yo creo que sí es importante, como menciona aquí Charlie, no tampoco preocuparse en esa ansiedad, simplemente son un rango en el cual sabes que también está, no significa que sea como literalmente como calificaciones de la escuela, ¿no? Donde, sí, no. ¿no? Son 2 valoraciones diferentes, ¿no? Minuto 5, y que nos hablan de eso básicamente, de cómo el bebé se va adaptando a estar aquí afuera ya con nosotros. Oye, y me acuerdo, digo, lo de la playera que estábamos por llevar, y justamente es lo que estaba mencionando hace un momento, del apego. ¿Cuál hubiera sido el protocolo a seguir en un apego inmediato? Esa es una cuestión bien importante, y ya que vamos a tocar temas de neurodesarrollo, desde ese momento nosotros ya estamos favoreciendo un adecuado neurodesarrollo en el bebé. El momento en el que nace el bebé y cumple con estas características que te comenté hace ratito, que comentamos, tono muscular, llanto vigoroso, un bebé que nace en buenas condiciones, se favorece que se ponga en contacto piel con piel, o sea, eso de estimularlo, de aspirarle las secreciones, secarlo y demás, se hace en el pecho de mamá, ¿no? Okay. Entonces el obstetra, el ginecólogo, saca al bebé, si las condiciones son buenas, ya tenemos ahí casi un sistema de comunicación de miradas, viene, lo pasamos y lo colocamos inmediatamente sobre el pecho de mamá. Ese contacto piel con piel es muy importante. Uno, porque nos va a ayudar a estabilizar más al pequeño. El bebé, al escuchar, al percibir el latido del corazón de mamá, la respiración de mamá, ayuda a que se adapte mejor, ¿vale? A que su frecuencia cardíaca se regule, a que su respiración del bebé también se vaya regulando, porque a final de cuentas es lo que él conocía cuando estaba dentro de la pancita, ¿no? Y que ya hasta cuando estamos grandes y rebeldes, siempre el abrazo y el estar en el seno de mamá pues es reconfortante, ¿no? Y eso se hace desde el primer minuto de vida. Ese contacto piel con piel nos va a ayudar también para empezar a crear lazos afectivos, lazos emocionales en el bebé y en la mamá desde el primer minuto de vida, ¿no? Anteriormente todos los bebés nacieran como nacieran, pum, se pinzaba el cordón y se pasaba inmediatamente la conita. Ahorita pues ya sabemos que los beneficios que tiene ese contacto piel con piel, ¿no? Además de la estimulación de los sensores que tenemos en piel, esa estimulación táctil, el que el bebé esté tocando la piel de mamá, en que haya ese apego piel con piel, ayuda a que el bebé empiece a crear lazos emocionales importantes. Entonces, todos aquellos niños que nacen con un buen esfuerzo respiratorio, se les debe de beneficiar con el apego inmediato. A la vez también favorecemos el pinzamiento tardío del cordón, ¿no? El cordón umbilical, que está conectado a la placenta, que es lo que está alimentando al bebé, que es lo que lo está oxigenando durante la etapa dentro de la pancita del embarazo, nos permitimos que todavía bombee un poquito más de sangre, un minuto más que esté bombeando sangre hacia el bebé, aunque él ya esté afuera, y eso pues también nos va a ayudar para mejorar oxigenación, para mejorar reservas de hierro para la etapa de la lactancia, entre algunas otras situaciones importantes, pero bueno, básicamente eso es lo que nos favorece. Una vez que lo pegamos, estamos vigilando, tenemos una escala de saturación de oxígeno, porque los bebés no nacen como, ahorita que estuvo muy de moda lo de la saturación de oxígeno, los bebés no nacen con una oxigenación como nosotros, ¿no? Que ya estamos por arriba del 95%, los bebés normalmente tienen que saturar normal entre 90 y 95%. Pero esto no se logra en el primer minuto de vida.
Y ahí va una pregunta bien frecuente para los papás que entran a quirófano. Te preguntan a los 2, 3 minutos, oiga, es que no está completamente rosita, ¿no? Ujú. O ¿por qué se le ven las manitas azules todavía? Ah, bueno, esa coloración va mejorando cada minuto de vida porque la saturación de oxígeno de ir de 60 a 65%, que es lo normal adentro de la pancita de mamá, va subiendo de 5 en 5, de 5 en 5, de 5 en 5, hasta que llegamos a los 4 o 5 minutos de vida y de ahí tenemos ya una saturación óptima por arriba del 90%, ¿no? 85-90%. Entonces ya es cuando el bebé ya agarra un color más rosadito, manitas azules, que esa crocianosis es muy normal, eso es por el frío, son manitas y piecitos azules o palidones, pero todo el centro del bebé ya está rosita. Entonces nosotros lo vamos observando, lo ideal es que siempre tengamos ahí un oxímetro de pulso para poder ir valorando con reloj el tiempo. No sé si recuerdas por ahí que cuando estábamos reanimando a Santi siempre, ¿cuántos segundos? Ujú. 10 segundos, ok, 20 segundos, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy pendiente de esa situación. No, pues yo estaba pegado a ti porque Sí, lo Nash me agarró recuerdo. y me dijo, pégate a Santiago de manera inmediata, ¿no? Y ahí voy, yo era el guardia principal de Santiago y hasta la fecha seguimos siendo el guardia principal. Así es. Entonces, el procedimiento es este, ¿no? Se puede dejar en apego 5, 10 minutos. Se vigila, que la temperatura sea correcta. También las condiciones de la sala de partos, pues que sean las ideales, ¿no? Que no esté fría. Y una vez que ya logramos una buena adaptación, ya pasamos 5 minutos, damos la segunda calificación del APGAR. Tenemos una buena calificación. Entonces, pasamos a la cunita de calor radiante y hacemos ya la exploración física completa, ¿no? Siempre les digo, no se preocupen, vamos a revisar desde los cabellos hasta la punta de los pies, ¿no? Ya hacemos una exploración ya más tranquilitos, ya nuestro bebé ya está rosadito, moviéndose, muy coqueto, empiezan las fotos y demás, ¿no? Ligamos el cordoncito, demás, pum, ponemos su vitamina K, gotitas de cloranfenicol y pesamos, medimos, ¿no? Que también, ¿cuánto pesó? Entonces hacemos todo el procedimiento de la exploración física del bebé. Y ahí viene lo de la playerita. Ujú. Nosotros hacemos algo que se llama técnica del papá canguro, ¿no? ¿Y qué se entiende por papá canguro? Va para adentro en una bolsita, ¿no? Lo de la playerita, pues es ya mañas que cada quien va adoptando en su ejercicio profesional. A nosotros nos facilita más porque sentimos que el papá está más seguro, porque guardamos un poquito más de calorcito, pero también favorecemos el contacto piel con piel, ¿no? Entonces, siempre desde los primeros minutos debemos de tratar de generar ese vínculo, no solo con mamá, o sea, sin duda, pues mamá en ese momento es el actor principal, ¿no? Junto con bebé, pero la inclusión de papá para forzar precisamente o para favorecer, más que forzar, favorecer esos lazos afectivos con el bebé. Entonces lo que hacemos es pegar al bebé, pum, lo pegamos al pechito de papá y ahí tenemos a papá sentado junto a mamá, con bebé cargando para favorecer ese vínculo entre los tres, ¿no? Que es muy importante en los niños. Cosa que cuando tenemos niños hospitalizados, pues a veces nos es difícil. Que no es pretexto no hacerlo, ¿no? Sí, Debemos de claro. favorecer que los papás entren a las áreas de hospitalización y que estén con sus bebés, que los carguen, que los apapachen, que les hablen, que los toquen. Porque todo eso va a tener un impacto importante en el desarrollo posterior de ese niño, ¿no? Pero bueno, en este caso es básicamente el procedimiento, lo tenemos ahí, estamos pegados ahí junto a papá, junto a mamá, estamos vigilando que bebé se esté comportando y ya de ahí para adelante, ¿no? Es básicamente ese el protocolo, por así llamarlo, ¿no? Incluso si las condiciones lo permiten, podemos iniciar ya la lactancia desde ese momento. O sea, podemos empezar. Bebé desde que nace ya sabe a lo que viene, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces pegamos inmediatamente al pechito a bebé con mamá. Bebé ya sabe lo que tiene que hacer. Ellos a través del olfato, que es el órgano, uno de los órganos que está más desarrollados en ese momento, tanto el olfato como lo que es el tacto, él al estar en el pechito de mamá, el olor hace que se acerque, que detecte dónde está el pecho de mamá y desde ese momento favorecemos e iniciamos la lactancia materna, ¿no? Entonces estamos hablando que ya no es de, uy, hasta que suba mamá a piso, hasta que... No, no, desde los primeros minutos de vida nosotros ya debemos de estar favoreciendo todas esas situaciones, que ayuda mucho a que bebé se tenga una buena transición, pero también va a tener un impacto importante en su desarrollo neurológico, en su famoso neurodesarrollo en las etapas posteriores, ¿no? Desde ese momento nosotros ya estamos haciendo acciones puntuales para favorecer que estos muchachos sean bien abusados. Todo esto que me platicas, pues digo, realmente es
dentro del hospital, ¿no? Dentro de los primeros minutos, Sí, todo este proceso. un quirófano. Una vez que todo salga bien, ¿no? Es dado de alta, ¿no? Y viene como este tipo de estos chequeos constantes, ¿no? Yo bien recuerdo que éramos de los que siempre te decíamos, ya viene el mes, el siguiente mes, y ya hay que agendar cita, y estábamos muy pendientes de tener esto, ¿no? Justamente por este tema de lo que manejabas, ¿no? Del neurodesarrollo, de revisar como el correcto crecimiento y el correcto de los hitos del desarrollo, vaya, ¿no? Para saber o bueno, garantizar de alguna manera que el pequeño va bien, ¿no? Me encantaría que nos compartieras justamente en esta primera cita qué es lo que revisas y cómo, o sea, como vayamos atrás, ¿no? Y digamos, la primera consulta que tuve contigo con Santi, ¿qué fue lo que revisaste? Bien, mira, la primera consulta se sugiere que sea dentro de los primeros 10 días de vida. Sabemos que se deben de tomar pruebas de tamizaje en los bebés, algunas entre las 72, posterior a las 72 horas de vida, el famoso tamiz metabólico, que es la prueba del taloncito, ¿no? Que es una pregunta bien común. Oiga, ¿y el tamiz ya se lo pueden tomar? Sí, de hecho es lo que te voy a decir, aquí tengo una. El Ah, tamiz neonatal, ¿qué enfermedades diagnostica? Mira, el tamiz neonatal, que es hay diferentes tipos de tamizajes, Ok. ¿no? Tenemos el tamizaje cardiológico, el tamizaje auditivo y el tamiz neonatal o metabólico, que hasta ahorita, bueno, el metabólico es el que sí o sí se le tiene que hacer a todos los bebés. El cardiológico estamos ya próximos a que se legalice, Ok. por así decirlo, para que sea también ya obligatorio, ¿no? En el caso del tamiz metabólico nos ayuda a detectar casos sospechosos, porque no es una prueba confirmatoria. Una prueba de tamizaje significa que nos ayuda a definir, a detectar casos que sean sospechosos de ciertas enfermedades. Son enfermedades que clínicamente no tienen manifestaciones en el bebé en los primeros momentos de vida. Y son enfermedades que pueden tener consecuencias severas en desarrollo neurológico, en alteraciones de tipo enzimático, alteraciones en algunas proteínas. Entonces, por eso es muy importante esta prueba. Esta prueba no se debe de tomar luego que nace el bebé, debemos de esperar por lo menos 72 horas. Lo ideal es que sea entre el tercero y quinto día de vida, ¿sale? Para que tengamos una prueba confiable. Si nosotros la tomamos antes, o si alguien la toma antes de esas horas, podemos tener resultados falsos positivos o falsos negativos, Okay. o sea, no confiables. Entonces, el tamiz metabólico hay diferentes tipos de tamizaje. El que es gratis, que es en las dependencias de gobierno, IMSS, Salubridad, nos detecta, digamos, que las enfermedades más comunes. Dentro de estas tenemos hipotiroidismo, fenilcetonuria, deficiencia de 17-hidroxiprogesterona, que es la famosa hiperplasia suprarrenal, galactosemia, entre algunas otras. Son 5 o 6 enfermedades las que detecta el tamiz básico. Por fuera, en medio privado, tenemos detecciones hasta de 500, 1000 enfermedades que se pueden detectar. Siempre ahí entra mucho el juicio del médico, donde si hay algún factor de riesgo, antecedente de algún hermanito o algún familiar con algún desarrollo de alguna de estas enfermedades, bueno, pues sí nos extendemos y vale la pena hacer el gasto, ¿no? Pero si no, bueno, con estas que son las más comunes, se podrá llevar un buen control, ¿no? Pero sí es importante que se realice, sí es súper importante, no se tiene que dejar pasar. Es sí o sí a todos los bebés que nacen, ¿no? Hablando ahorita de bebés sanos, ¿no? Enfocados Okay. a los bebés sanos, bebés de término, se les tiene que realizar a todos. Incluso aunque estén hospitalizados, ¿sabes? Hay bebés que se hospitalizan por X o Y razón, pero si son bebés de término que cumplen con los criterios para poder tomar ese tamiz, se les tiene que tomar a todos. Ok, por ahí también hay una vacuna, ¿no? Que hay que los primeros días, ¿no? Sí, También. el esquema de vacunación nos marca la aplicación de 2 vacunas al nacimiento, la de la BCG, que es la de la tuberculosis, la marquita que tenemos todos. Todos. Exacto. Con la que nos identifican en el extranjero, así, eres latino. Esa vacuna es importante. Okay. Y la vacuna de la hepatitis B. En el caso de la vacuna de la hepatitis B, sí se sugiere que sea dentro de los primeros 5 días de vida para que tenga una mejor protección, por decirlo, para que nos cubra un poquito más, ¿no? Ya después, híjole, puede, no se puede, si se aplica no pasa nada, pero ya no nos da la misma protección. Entonces esa vacunita, siempre les digo, aprovechen, cuando lo van a sacar para que le tomen el tamiz, de una vez llévenlo para que se le apliquen sus vacunas, ¿no? En el caso de la BCG podemos esperar un poquito más, con esa vez tenemos problema porque la mayoría de los frasquitos son multidosis, o sea, son frasquitos que se ocupan para 10 niños, entonces generalmente se les da cita programada para que no se desperdicie biológico,
¿no? Ujú. Pero son esas 2 vacunas las que nos interesan al momento del nacimiento. ¿Vale? Ya de ahí hasta los 2 meses ya tenemos las siguientes del esquema de vacunación y así nos vamos. Ok, entonces teniendo este tema el tamizaje, las vacunas, viene la primera consulta contigo. Ahí está. Bien, la primera consulta generalmente la damos dentro de los primeros 7 a 10 días de vida. Esto es porque el bebé pierde un poquito de peso. Ustedes han visto, los bebés nacen hinchaditos, o sea, los ojitos. Entonces, los bebés en un proceso de redistribución de líquidos fisiológicos, o sea, ese hinchadito, esa agüita que se va a reabsorber, se va a eliminar de alguna manera, tienen un poquito de pérdida ponderal. Algunos lo dicen hasta el 10%, generalmente no es tanto, pero sí pierden un poquito de peso, ¿no? En esos 10 días ya tenemos algunas pruebas de tamizaje realizadas, entonces se hace la primera valoración para ver que esos tamices estén dentro de lo normal, para ver que ese peso que pierda el bebé no sea tanto, o sea, que esté dentro de los rangos esperados, y para valorar algunas otras situaciones, como es que no tengamos problemas de hiperbilirrubinemia, que es cuando los bebés se ponen amarillos, asegurarnos de que la lactancia está siendo efectiva, y en ese momento damos la primera asesoría sobre ejercicios de estimulación temprana, ¿no? Entonces, esa primera consulta se hace un reconocimiento general del bebé, se pesa para la situación que te acabo de comentar. En cuanto a la talla, pues realmente no vamos a tener un cambio importante. Y se empiezan a valorar algunos de los reflejos primarios que debe tener presente el bebé. Esos valoran desde que nace, pero se da el seguimiento en esta primera consulta, ¿no? Que son que tenga una adecuada succión, que tenga reflejo de búsqueda, que todavía esté presente el reflejo de Moro, que es cuando abren los bracitos como si abrazaran. Ajá. Ajá. De- Prensión palmar, Ajá. que los tomes y te agarren El con las dedo. manitas, o prensión plantar con los piecitos. Hay algunos otros reflejos que se valoran en la consulta y ver que hay una buena integración del bebé, ¿no? Y también importante en esa primera consulta, ya pasamos una semana, que papá y mamá ya están enfrentando ahora sí a la vida real. Así es. Entonces vienen media hora, 40 minutos de exploración y demás, media hora de exploración y como 40 minutos de sesión de preguntas y respuestas, Sí. ¿no? Entonces es ahí cuando aprovechamos para resolver la mayoría de las dudas. En mi caso siempre a mis bebés les doy un material, me gusta el primer día que se van a su casita, donde vienen algunos de los cuidados, preguntas más frecuentes, un tríptico de egreso le llamo, una plática pues ni tan breve como de unos 40 minutos antes de que Sí. se vayan del hospital, para aclarar algunas de las dudas principales, pero siempre salen más. Siempre claro. salen más, entonces aprovechamos en esa primera consulta para valorar esto. De ahí nos vamos a la consulta del mes. En la consulta del mes ya empezamos a valorar algunos, que ahorita vamos a comentar, de los hitos o logros del desarrollo, ¿no? Del neurodesarrollo. Ya empezamos a llevar su tabla de crecimiento, eso de las famosas carriles de crecimiento que dicen las abuelitas, los percentiles que nosotros les llamamos, para ver que el bebé esté teniendo la ganancia ponderal ya estipulada de un bebé sano, ¿no? Que vaya ganando peso, que vaya creciendo en talla, que el tamaño de la cabecita también vaya creciendo, ese perímetro cefálico vaya creciendo adecuadamente, y eso ya lo hacemos en las valoraciones mensuales, ¿no? Y algunos otros reflejos, esos reflejos primarios, algunos van desapareciendo y algunos nuevos van apareciendo, ¿no? Y todo se enfoca básicamente a lo que es el neurodesarrollo. O sea, ver que el bebé vaya logrando lo que tiene que lograr de acuerdo a cómo vaya creciendo. Poder detectar esas famosas banderas rojas o esos puntos importantes que hay que detectar y empezar a darles el seguimiento o hacer las acciones oportunas para tratar de irlos compensando, ¿no? Mejorando. Okay. Y de ahí nos vamos valoraciones mensuales, por lo menos durante el primer año de vida. Ya a los 6 meses viene lo de la alimentación complementaria, que ya es otro tema igual muy, muy interesante. Y bueno, siempre ir respondiendo las preguntas, porque igual como va creciendo el bebé, va haciendo cosas nuevas, va teniendo actitudes diferentes, entonces van surgiendo muchas preguntas. Pues platícanos de los hitos, más o menos. ¿Qué es lo que...? Lo que sí me gustaría primero es que explicaras qué es un hito de desarrollo, porque por ahí yo, mis contactos y conocidos compartía y todo, y pensaban que había escrito malas cosas, ¿no? Pusiste hitos, ¿no es mitos? No, sí es hitos, ¿no? Y de alguna manera también yo, antes de todo este proceso, pues ni conocía ni esa palabra, ¿no? Yo creo que también es desconocido de repente en el que todavía no es papá y todavía no tiene ese tipo de términos en la cercanía, ¿no? Entonces,
Me gustaría que nos platicaras qué es el hito de desarrollo, qué es lo que nos presenta y de qué manera podemos irlo valorando. Sí, mira, los hitos del desarrollo, que es el nombre que se le da, son cierta cantidad o ciertas acciones, ciertos logros, vamos a cambiar el nombre de hitos por logros del desarrollo, logros Ujú. del niño pequeño. Son ciertas actividades, ciertas cosas que el niño va logrando en diferentes esferas de valoración, ¿no? El bebé cuando está recién nacido está, por poner un ejemplo para que lo entendamos un poquito más, se la pasa acostadito, moviéndose y demás. La cabecita le baila como Ujú. muñequito. Entonces poco a poco el niño va teniendo un desarrollo en su sistema neurológico, en su neurodesarrollo, esa palabra que hemos usado tanto, en donde empieza a ganar fuerza, empieza a ganar tono en sus músculos, hasta el momento en que la cabecita ya no le baila, la mantiene derecha. A eso se refieren los hitos del desarrollo, los logros del desarrollo, las etapas del desarrollo, que es básicamente eso. Son una serie de características que nosotros tenemos que ir observando en el niño como va creciendo y que debe de ir logrando. Debe de ir logrando de una manera no acelerada en su momento, debe de ir logrando o debe de irlas consolidando, ¿sale? O sea, nosotros no podemos correr si todavía no logramos caminar, ¿no? Y no logramos caminar si es que todavía no tenemos un desarrollo del gateo, por así decirlo. Entonces es una evolución que va teniendo el bebé como va creciendo y que es bien padre, es bien bonita ver cómo lo van logrando. Es emocionante hasta eso. Sí, Ver cómo, ay, es mucho. que mira, ahora ya sé Ajá. esto, ahora ya sé lo otro, sus primeras palabras, etcétera. Entonces los hitos del desarrollo son esos logros que va teniendo el bebé como va creciendo y que deben de estar o que están determinados en cierta etapa, ¿sale? O sea, cierta etapa significa que yo no puedo tener un bebé de 3 meses que todavía no sostiene la cabeza, ¿no? Entonces deben de estar bien consolidados en el tiempo que ya está establecido y deben de ser organizados, ¿sale? Esos son los hitos, son los logros del desarrollo, no sé si queda claro. Sí, Son, la palabra es así como que un poquito rimbombante, sí. hitos, ¿no? Que también tiene muchos mitos, Sí, pero realmente son los logros, ¿no? Son esas etapas que el niño va adquiriendo, que el niño va desarrollando conforme va creciendo. Y que ahí tenemos mucho el estar puntuales, papá y mamá, porque son los que están todo el día con ellos, y el apoyo por parte de nosotros, de los profesionales de la salud, para poder orientar acerca de ejercicios, estimulaciones, y también por ahí ya lo comentaron en algún momento las terapias de estimulación temprana y demás en otro así es. capítulo, porque sí los veo, no Sí. es que no, soy su fan. Qué bueno, qué bueno. Entonces, todo eso es bien importante, que se trabaje en equipo, ¿no? Que se vaya haciendo un equipo multidisciplinario para al final de cuentas lograr una buena crianza, ¿no? Y es lo que siempre les digo, yo no sé si Santiago el día de mañana va a encontrar la cura contra el cáncer, ¿no? Sí, Pero claro. pues es lo que yo quiero, que sean niños que puedan desarrollar su potencial, ¡pum!, lo más que se pueda. Artístico, lenguaje, motriz, intelectual, o sea, nos debemos de favorecer todo. Y ya ahorita en esta época en la que vivimos, que tenemos ya muchas facilidades al alcance, la mayoría, pues yo creo que no hay pretexto para poder hacerlo. Creo que las generaciones de ahora estamos mayormente preocupados en más sentidos. Digo, no significa que nuestros papás no tuvieran este cuidado, pero las generaciones van cambiando definitivamente, Sí, ¿no? claro. Yo desde la parte de educación lo tengo muy establecido en este proceso de las emociones, ¿no? Entonces, justamente me hablabas un poquito de esta parte del apego, del cariño, todo esto. No dudo que, y es un hecho que los papás nos aman y todo, pero no había tanta atención en la cuestión de exprésate más, porque así como no llores, ¿no? Y Sí, sí, sí. no estés llorando y ahora no es como quieres llorar, llora, o sea, desahógate, Ujú. busca, hazlo, Sí, sí, sí. ¿no? Y justamente va en relación a lo que estás comentando. Pero, ¿estas etapas las tienes como marcadas o cómo serían? Sí, hay ya etapas, o sea, nosotros ya tenemos bien definido qué es lo que el niño debe lograr de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? No es lo mismo un bebé de 2 meses que un bebé de 6 meses, que un bebé de un año. Ujú. Y hay varias esferas a valorar. Generalmente lo vamos a englobar en 4 esferas principales, ¿no? Que es la motricidad gruesa, que como su nombre lo dice son los movimientos bruscos, gruesos, tono muscular que hace el niño. Esa motricidad gruesa va poco a poquito evolucionando hacia una motricidad fina,
que es a final de cuentas hacer movimientos ya más detallados, como que se van a ver impactados más adelante, como es el desarrollo de la escritura, el desarrollo de las artes, el desarrollo del lenguaje, que es importante también, desde el balbuceo, las primeras palabras, la forma de comunicarnos, desde el llanto, de hecho, ¿no? Que son las formas de comunicación o de lenguaje que tiene el bebé, y el desarrollo psicosocial, que aquí también es un punto bien importante que ahorita nos puso en jaque todo este tema que vivimos con lo de la pandemia, que pues estuvimos encerraditos, los niños no salían, los niños no convivían, no interactuaban con otros niños, que tuvo algún impacto, cierto impacto también en el desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces valoramos estas 4 esferas a grosso modo y ya sabemos o ya tenemos bien definido en cuanto a la motricidad gruesa cuáles son los logros que tiene que ir haciendo el niño, ¿no? ¿Qué características debe tener cuando nace? ¿Qué características debe tener al mes, a los 4 meses, a los 6 meses? Porque la valoración esta que vamos haciendo nos va dando la pauta para ir avanzando, ¿no? O sea, esa motricidad gruesa nos va a dar la pauta para que a los 6 meses nosotros podamos iniciar la alimentación complementaria, por decir algo. Un niño que todavía no consolida este tipo de características de motricidad gruesa, como es el sentarse ya sin apoyo, debemos de investigar qué es lo que está pasando, porque nos va a retrasar en algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, estas 4 esferas son las que valoramos así de manera puntual siempre que estamos ahí en la consulta. Ya sabes que lo acostamos, lo levantamos, reflejito de marcha automática, que es muy bonito cuando nacen, cuando están recién nacidos, que los ponemos y corren, prácticamente, cómo va desapareciendo ese reflejo, cómo ya se van sentando con apoyo de almohadas, cómo ya se sientan, el juego en decúbito ventral, o estar boca abajo, ponerlos boca abajo y favorecer el juego en esa posición nos va a ayudar mucho para las posiciones más adelante y poder lograr el gateo y demás, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros algunos puntos importantes, hay muchísimas valoraciones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces dentro de las más importantes que nosotros, aquí tengo mi acordeón, dentro de las más importantes que nosotros tenemos en cuanto a la motricidad gruesa, y que son las que más les llaman la atención a los papás, es el sostén de la cabecita, ¿no? Muchas veces cuando llegan por primera vez a la consulta, una de las preguntas obligadas es, señora, ¿a qué edad su bebé empezó a sostener su cabecita, ¿no? Y muchos dicen, uy, no, desde que nació, desde que me lo llevé a casa, ya se aventaba. Y bien, si es un reflejo, es un parte de ciertos reflejos que tiene el bebé que tiende a hacerse para arriba, pero pues todavía no hay un control como tal, ¿no? O sea, la cabecita todavía baila para todos lados. Entonces, ese es un dato en cuanto a la motricidad gruesa bien importante, ¿no? Que debe estar consolidado entre los 2 meses de edad, ¿no? Al mes ya debemos de tener logrado un sostén de la cabecita, un 80% quizá, pero a los 2 meses ya debe estar bien consolidado, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo agarro a mi bebé, lo llevo para arriba y mi bebé tiene que empezar a moverse en bloque. Si mi niño a los 2 meses de edad está con la cabeza completamente hacia atrás, signo de gota, que bueno, no vamos a, cabeza en gota, no vamos a hablar en términos médicos, pero entonces ya tenemos un dato que nos debe de llamar la atención, ¿no? Si mi bebé tiene 2 meses y todavía no logra sostener su cabecita, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces es uno de los datos que importante, digo, si nos ponemos a hablar de todos, yo creo que nos agarra el sol aquí de la mañana, pero son algunos de los importantes a los 2 meses, ¿no? Y en cuanto a la motricidad gruesa, a los 4 meses más o menos empezamos ya a lograr sentarnos, todavía bailamos un poquito, se llama sentarse con apoyo, entonces mi bebé lo siente y todavía con muñequito, ¿no? Se va de lado, pero bueno, empieza ya a tener esa intención de ir corrigiendo la posición, para que a los 6 meses nosotros logremos ya tener un sentado sin apoyo. Esto es que mi bebé ya esté derechito, esté jugando, a veces la pancita les gana y se van para adelante, pero bueno, ya logra mantener una buena posición, ¿no? Y eso nos da la pauta para poder iniciar la alimentación complementaria. De ahí vamos a un poquito más adelante, lo que es el apoyo, cuando nosotros los ponemos boca abajo, que es algo bien importante y que sí quiero que se lleven bien puesto. Muchas veces me dicen las mamás, señora, ¿pone a su bebé boca abajo a jugar? No, es que no le gusta. Y son niños de 4 meses que los pones boca abajo y ¡pum! Se dejan caer, ¿no? Es muy importante que nosotros favorezcamos a partir de los 4 o 3 meses de edad que el niño juegue boca abajo. ¿Por qué? Porque va a empezar a corregir su posición. Los niños primero se apoyan en sus coditos,
luego se empiezan a apoyar en sus muñecas, y eso nos va a dar la pauta para que a los 9 meses logremos el gateo, ¿no? Que esa es una parte bien importante del primer año del desarrollo. El hecho de gatear, de alternar pierna derecha con mano izquierda y viceversa, nos va a ayudar muchísimo para el desarrollo motriz fino en el bebé. Es una parte importante porque ponemos a trabajar las dos partes, los dos hemisferios de nuestro cerebro. El izquierdo controla el lado derecho y el derecho el lado izquierdo. Es el hecho de que el niño empiece a alternar, es un dato bien importante y bien bonito que nos va a dar posteriormente a la marcha. ¿Sale? La marcha, ¿a qué edad empezamos? Generalmente al año de edad empieza la marcha con ayuda. Vamos a hablar de un tema bien importante, las andaderas. Entonces, ya empezamos a favorecer la marcha con ayuda y generalmente alrededor del año, 2 meses, ya se sueltan a caminar. Me acuerdo mucho de Santiago, las primeras veces que llego caminando. Sí. Dicen, no salgas, espérate ahí adentro. Sí. Y yo, ¿y ahora qué onda? Y ya los veo y no entran ustedes y ahí entra el chaparrito caminando. Sí. Entonces son cosas bien bonitas que afortunadamente tenemos la oportunidad de verlos, ¿no? Y los que, sí, como mencionabas en la presentación del podcast, mi pasión son los bebés, y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos un cariño muy especial por esos pequeños, porque son inocentes, o sea, al final de cuentas son seres puros, ¿no? Que ellos no te engañan. Claro, la verdad es que sí, Charlie es un apasionado de lo que hace. La entrega que tiene en cada una de las consultas pues nos deja ver mucha pasión, mucho amor en lo que hace. Y es justamente eso que me transmite confianza, me transmite tranquilidad, a mi esposa de igual manera, o sea, porque al final, ser tu primer hijo, o sea, entendamos, hay miles de doctores y todo, pero tampoco es como que lo lleve a cualquiera, ¿no? Entonces, y justamente encontrar en ti este médico pediatra neonatólogo de Santiago, creo que fue uno de los mejores aciertos de la vida de Santi, ¿no? Y siempre lo hemos dicho mi esposa y yo, gracias a ti, Santiago es hoy lo que ha desarrollado, ¿no? En este proceso, porque yo creo que si no tuviéramos el acompañamiento necesario, muy seguramente hubiéramos tenido quizá algunos errores y baches en el camino, ¿no? Pero hoy no son así gracias a eso, ¿no? Mira, te voy a compartir un poquito, la verdad es que se ha llenado un poquito los mensajes. Gracias por atender a Samantha, a ver si te acuerdas quién es. Samantha, sí, claro. Gonzalo Samantha. Garzón Solares. Sí. Ahí es también mi sobrina. Saludos, Samantha. Gaby Goyri Díaz, saludos, felicidades. Gracias. Cruz, yo creo que Ramírez RM, excelente doctor, que además es un gran ser humano, sin duda alguna. Gracias. Doctor Carlos, muchas gracias por atender a Javi, el mejor pediatra neonatólogo. Completamente de acuerdo, ¿no? No tengo ninguna duda en ese sentido. A ver si nos salen más, porque de luego me queda mal aquí el mismo. Por ahí también había leído Jacqueline, mi mamá, también excelente pediatra. Y bueno, por ahí también tenía una duda. Pediatra, ¿hasta dónde llega la parte de pediatra y en qué momento ya cedes la estafeta de ese pequeño paciente de alguien más? Un pediatra, tú como pediatra puedes ver a un paciente toda su adolescencia, sus cambios de la adolescencia, de los 18, 20 años incluso. Hay una etapa que es como un limbo, que es como por ahí entre los 15, 18, 19, que ya ni el pediatra ni el de los adultos, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, realmente todo el periodo del proceso de la adolescencia seguimos vigilando, porque todavía hay ciertas cuestiones de crecimiento, hay ciertas cuestiones de cambios, en el caso, por ejemplo, de las niñas, los cambios puberales y demás, que pues son terreno todavía del pediatra como tal, ¿no? Entonces, a los 18, yo tengo pacientes de 17, 18 años que los veo y sin mayor problema. Pues la verdad, Charlie, que ha sido un placer y un gusto tenerte el día de hoy. Me encantaría continuar, pero bueno, esto tiene también un final, ¿no? Pero al final lleva su tiempo. Hay mucho más que hablar, la verdad es que te decía por mensaje cuando platicábamos. De igual manera tú me decías, hay muchos temas. Sí. Ojalá, y de verdad aquí quiero comprometerte ante todo nuestro público a que vuelvas a regresar, ¿no? Sí, claro. Porque digo, por ahí hay temas de mucho interés
También te decía que a mí me encantaría platicar un poquito de este tipo de primeros accidentes que me sucedió también, en este susto. Sí, lo recuerdo. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que abordar y nos encantaría que estuvieras con nosotros en un siguiente capítulo. Con todo gusto. Y también, pues, reconocer que el día de hoy es nuestro primer invitado varón, ¿no? Hemos tenido la compañía de damas, que también especialistas en el área, pero hoy tengo el gusto de compartir justamente con él y también que sea el primero en recibir uno de los reconocimientos. Súper bien, muchísimas gracias. Los demás que han estado con nosotros estarán recibiendo el suyo, van a ver que voy a entregárselos a cada uno de ustedes. Agradezco, pero digo, estamos en este proceso de crecimiento. Hoy hago público esta primera entrega. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Para que lo tengas ahí en tu consultorio y puedas compartirlo. Va directito al consultorio con los Snoopys. Hay un lado de Snoopy. Es justamente lo que quería platicarles. Él es amante de Snoopy, ¿no? Por eso también, si en las publicaciones vieron que ahí estaba el pequeño Snoopy, es la firma prácticamente de aquí de mi amigo, ¿no? Y lo digo con todo, toda emoción. Yo creo que más que el doctor también de Santi, el neonatólogo, es mi amigo. Muchas gracias. Me ha brindado esa confianza de igual en cualquier momento, oye, ¿qué pasa con esto? Santiago tiene esto, y de manera casi inmediata me está contestando, y es una de las cosas que me da mucha tranquilidad. Y qué bueno que estás así. La verdad es que siento que eres el cambio de una sociedad, tranquilidad de muchas mamás y papás de hoy en día. Y pues siguen caminando y enamorado de lo que haces. No, muchas gracias, lo hacemos con mucho cariño, mucho amor. Pues muchísimas gracias por estar con Ricardo, nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues les agradezco igual a todos los que nos estuvieron viendo, igual detrás de cámara nuevamente a mi esposa, muchísimas gracias. Recuerden que Proyecto Papá es mi familia completa. Nos vemos dentro de 15 días en un siguiente capítulo, que el siguiente capítulo es un capítulo especial de El Día del Padre. Va a estar muy interesante, va a ser muy dinámico. Ojalá puedan estarnos sintonizando dentro de 15 días. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.